y a todos. Esperamos que sea un espacio productivo e interesante. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, para iniciar, vamos con una primera pregunta muy general. Y la primera sería como, Santiago, ¿en qué cree que ha sido el impacto más fuerte que ha tenido la inteligencia artificial en la academia? Supongo que podemos hablar desde la perspectiva de la academia pues, universitaria, pero también estaría bien porque tenemos personas que están trabajando en el área pues, de educación media. ¿Cuál cree usted, Santiago, que ha sido como el principal impacto de la inteligencia artificial? Bueno, yo quisiera, antes de abordar esa cuestión, plantear como una visión general de la manera como yo comprendo el tema, para que se entienda lo que voy a hacer de aquí en adelante. Eh, a mí me interesa desde hace muchos años una reflexión crítica amplia sobre las innovaciones tecnológicas y fundamentalmente sobre las tecnologías digitales. Eh, y en ese sentido, pues cuestiones como, por ejemplo, el impacto de determinada tecnología en la sociedad o en un ámbito específico de la sociedad, son preguntas que asumo con cautela, porque dan a entender como si existieran las tecnologías por fuera de la sociedad, vinieran de fuera e impactaran. Y por el contrario, esta mirada compleja lo que pretende es ver a las tecnologías imbricadas en la sociedad, en la cultura, en la política, eh, y en ese sentido, entonces, no habría tal cosa como algo que viene de fuera e impacta, sino que a la vez que son producto social, también son determinadas por algunas relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Entonces, digamos que en ese sentido, el abordaje con respecto a la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa en la academia va a ser del mismo tipo, compleja, amplia y entendiendo que se imbrica con muchas otras cosas. ¿Mm? Ese es como el marco general. Ahora, entendiendo entonces el sentido profundo de esa idea de cómo impacta, pues yo tal vez arrancaría diciendo que creo que genera incertidumbre. ¿Mm? Creo que genera incertidumbre, cosa que me parece justificada, pero no necesariamente se explica en términos fundamentalmente de la innovación tecnológica, sino más bien sobre unos cuestionamientos profundos que se hacen necesarios en este momento a propósito de la academia. ¿Mm? Y voy a arrancar con un comentario que ha aparecido en algunas ocasiones y es la idea esa según la cual la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, se encargará de hacer todas esas tareas automáticas o aburridas, administrativas, que nos quitan tiempo para hacer lo importante en la academia, ¿no? Y la pregunta ahí es la pregunta que me hago yo, ¿no? ¿Alguien sabe o alguien se acuerda qué es lo importante en la academia? ¿Mm? Porque pareciera como si llevásemos mucho tiempo haciendo una cantidad de cosas que no nos afectan en demasía, que son superficiales o que son aburridas o que son monótonas, pero que sabemos qué es lo que hay que hacer o lo que habría que hacer, el sentido profundo. Yo, por el contrario, creo que ChatGTP, por ejemplo, como herramienta filosófica, nos da que pensar sobre la educación y la academia y nos invita a preguntarnos por el sentido profundo de lo que hacemos. Y no creo que esa respuesta esté clara. Una pregunta más aclarativa para algunos de los asistentes. Usted usa, Santiago, la distinción, bueno, el concepto de inteligencia artificial generativa. Me gustaría que nos explicara qué es inteligencia artificial generativa y cómo se distingue otro tipo de inteligencias artificiales. Como una pregunta, sí, una pregunta simplemente aclarativa. Eh, y la segunda pregunta tendría que ver con, bueno, entendemos entonces que según la respuesta, eh, uno no puede pensar estas tecnologías como algo externo que impactan, sino que más bien esas tecnologías ya están imbricadas dentro de una Ujú, forma de entender la sociedad y hay unas dinámicas sociales ujú, que a su vez retroalimentan cómo funcionan y como las lógicas que están ujú, detrás de ujú. estas,
sí, de estas tecnologías. Eh, y quiero preguntar directamente por una. Actualmente la academia, a nivel universitario al menos, está padeciendo esta cosa de la hiperproductividad. Ujú, ujú, Y me parece interesante porque usted menciona, estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas un poco como administrativas, burocráticas, de ese estilo, que el chat GPT puede ayudarnos. De esta ujú, manera parece que hay como una ayuda, una forma de aumentar nuestra productividad. Entonces ujú, quería preguntarle en ese sentido, eh, sí, el impacto que podría tener el chat o las inteligencias artificiales generativas en la ujú, productividad de la academia y qué tanto sentido tiene eso, si realmente estamos apuntando en la dirección correcta o no. ujú. Eh, Perfecto. eso. Bueno, arrancando con la inteligencia, con la pregunta sobre la inteligencia artificial generativa. Hay muchas inteligencias artificiales. La inteligencia artificial generativa, por decirlo de alguna manera sencilla, es una inteligencia artificial con la cual nos comunicamos con lenguaje natural. ¿M? Y nos comunicamos con lenguaje natural eh, y genera respuestas ya sea en lenguaje natural o en imágenes o en video o en música. Genera a partir de interacciones e interactuamos con ella mediante lenguaje natural. Ofrecemos fragmentos de texto, nos comunicamos como si estuviéramos comunicándonos con alguien y con redes neuronales y mediante el análisis estadístico de patrones, nos responde como si fuese, por lo menos el chat ChatGPT nos responde como si fuese una persona que nos está respondiendo también en lenguaje natural. Claro, eso es lo que vemos. Digamos, por debajo eso funciona de otra manera, pero pues es interesante porque son tecnologías con las que hablamos y que nos hablan. Digamos, hay unas que nos hablan con voz, otras con imágenes y otras con texto. ¿M? Bueno, y la otra pregunta me parece muy interesante y a eso apuntaba básicamente con la respuesta anterior. Y es que dices tú la hiperproductividad. Yo creo que si el imperativo en el contexto en el que nos movemos es cada vez producir más en menos tiempo y con más eficiencia en términos de los recursos, el chat GTP y otras inteligencias generativas podrían generar ciertos efectos y no necesariamente efectos muy positivos. ¿En qué sentido? Si tenemos el incentivo de coger atajos para poder entregar cosas en poco tiempo y cada vez más, pues entonces vamos a usar, por ejemplo, ChatGPT como productor, como elaborador de productos finales. ¿M? Y de pronto eso nos va a ahorrar el esfuerzo de pensar, de planear, de revisar, de reflexionar críticamente eh, y nos impide mejorar procesos. Mi apuesta particularmente es ChatGPT como herramienta filosófica nos da que pensar, por ejemplo, sobre el sentido profundo del contexto académico, pero también puede transformar nuestros procesos de pensamiento, ¿sí? Y eso puede ser muy interesante siempre y cuando no nos centremos solo en producir cada vez más con menos esfuerzo o menos recursos. El problema es que tenemos un déficit de tiempo todos y todas. No nos alcanza la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer y se nos está midiendo constantemente en ese sentido. Y entonces hay unos incentivos perversos, por llamarlo de alguna manera, para que ChatGPT y otras inteligencias artificiales sirvan como atajo. ¿M? Yo creo que se podrían asumir de otras maneras, pero habría que cuestionar esa dinámica organizacional que termina apuntando a hacer más con menos. Eh, el sueño de que las tecnologías pudiesen relevarnos de las tareas más tediosas, más repetitivas y menos creativas se ha planteado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, la perspectiva marxista con respecto a las innovaciones tecnológicas en su vertiente emancipatoria pues proponía eso.
que las máquinas hicieran el trabajo esclavizante para que nosotros pudiésemos dedicarnos a aquello que más nos interesa o que nos resultaría más agradable o beneficioso. Pero no es lo que ha pasado. No es lo que ha pasado. Y con las innovaciones tecnológicas hay elementos que son nuevos, muy nuevos, pero también hay dinámicas que se repiten. Entonces, habría que mirar qué ha pasado con las innovaciones tecnológicas en términos de esa supuesta liberación del tiempo para otras tareas, porque no es necesariamente esa promesa emancipatoria que se ha hecho en otras ocasiones. Entonces, para ser concreto, si terminamos pensando en términos de cada vez más productos en cada vez menos tiempo, la cosa, creo, a mi juicio, no pinta muy bien. Pero si por el contrario pensamos en procesos de enseñanza y aprendizaje, ahí ChatGPT, por ejemplo, podría integrarse de maneras supremamente interesantes. Súper bien. Otra pregunta a propósito de la respuesta, Santiago. Entiendo que la idea sería, esta como función emancipadora de la inteligencia artificial y las tecnologías, nos liberaríamos de las tareas tediosas, burocráticas, administrativas y repetitivas, y eso lo contrastaríamos con otro tipo de actividades que llamaríamos profundas, importantes y como agradables. Entiendo que eso sería como lo que nos liberaría el tiempo libre sería para eso, que nos importa, que sería más interesante. Eh, y la pregunta entonces que usted plantea es, bueno, entonces estas nuevas tecnologías nos invitan a pensar cuál es el sentido de lo importante o a qué tendríamos que atender si ya nos liberamos de las tareas tediosas y burocráticas. ¿Alguna pista de cuál podría ser esa dirección? ¿Qué sería aquello que podríamos atender como importante en la academia? No sé, yo tengo ahí como una angustia porque lo que la historia de las innovaciones tecnológicas en ese sentido nos dice es que ese tiempo que se ahorra no necesariamente se vuelve tiempo de otra naturaleza. Eh, y pues está claro que esas dinámicas de hiperproductividad responden a unos imperativos marcados por la competencia y por la necesidad de acumular capital. Y una de las vertientes para incrementar la acumulación de capital es el ahorro en términos de fuerza de trabajo. Se habla mucho de cómo las tecnologías y la inteligencia artificial puede generar algo que se ha llamado como desempleo tecnológico. Eh, sin inscribirme como en esa vertiente poco eh, excesivamente dramática, digamos, sí creo que cabe preguntarse por qué tan dispuestas estarían las diferentes empresas y los diferentes patronos en términos de mantenernos cuando varias de las cosas a las que nos hemos dedicado habitualmente las puede hacer de manera más rápida y a veces mejor una inteligencia artificial. Porque es que el problema ahí no es qué se nos ocurre hacer, sino también las condiciones estructurales que lo permitirán o no. Eh, y pues, por ejemplo, y ahí es donde digo que la mirada tiene que ser holística, pues por ejemplo sabemos de las dinámicas académicas según las cuales, por ejemplo, hay o a veces hay desconfianza en relación con los tiempos de investigación, porque pareciera como si los tiempos de investigación que requieren de unas altas dosis de autonomía y también de creatividad, a veces un poco libre, generan mucha ansiedad porque las dinámicas corporativas requieren de control, de planeación, de previsión, de proyección. Eh, entonces, muchas veces hay otras cargas que cumplen básicamente la función de control y disciplinamiento. ¿M? Esa es otra vertiente de las inteligencias artificiales y son las inteligencias artificiales aplicadas para el control y el disciplinamiento. Habría que pensarlas en conjunto.
qué potencial hay para la creatividad, para el ocio, para hacer eso otro que no es repetitivo, que no es rutinario, pero junto con esas otras dinámicas para el control, el disciplinamiento, la optimización. Lo que pasa es que todavía no somos capaces de darnos cuenta de qué tanto las inteligencias artificiales están constantemente presentes en nuestras operaciones diarias, ¿sí? Pero de cada cierto tiempo, por ejemplo, nos llega un recordatorio por el correo electrónico y dice, oiga, dejó estas tareas pendientes, oiga, ha hecho tantas cosas este mes, oiga, recuerde lo que pasó allá. Esa es la parte visible de esa otra inteligencia o de esa otra vertiente de la inteligencia artificial que está recopilando datos, armando perfiles de cara a al disciplinamiento del control. Entonces, creo que habría que pensarlo en conjunto. Y la respuesta creo que de todas maneras pasa por, por donde pasan las respuestas transformadoras, radicalmente transformadoras, por la organización colectiva, la presión y las relaciones, un poco, pues, por las relaciones políticas, por la organización, por el imperativo, por la lucha por un común distinto, ¿sí? No es un problema de individuos egoístas pensando cada uno, cada una por su lado. Si queremos que esto sea de unas maneras u otras, hay que organizarse para que eso sea así. Y la política sigue estando plenamente vigente. Muchas gracias, Santiago. Hay una participación de Nicolás. Adelante, por favor. Gracias, espero me escuchen bien, si no me dejan saberlo. Con respecto a la pregunta sobre que acaba de hacer el profesor Leonardo, hay una postura que viene como heredada de toda esta vertiente de Varela y toda esta idea un poco fenomenológica, y es la posibilidad que nos plantea la inteligencia artificial de volver a la experiencia, que es una cosa de la que carece la inteligencia, aparentemente carece de la inteligencia artificial generativa, y es bueno, uno va a estudiar por qué y para qué, ¿no? Algo así como lo que decía Krishnamurti de, bueno, ¿y para qué vamos a estudiar? ¿Y para qué se invierte? ¿Y para qué sean todos esos conocimientos? ¿Qué hacen los profesores realmente? ¿Ser un chat GPT que va y da un montón de conocimientos o acompañar toda una experiencia de transformación que implica el conocimiento, ¿no? Yo quisiera saber su opinión particularmente sobre esta idea un poco tanto fenomenológica sobre la posibilidad que hay sobre, sí, que presenta la inteligencia. Gracias, Nicolás. Sí, yo te contesto con un comentario parecido a aquel en donde finalmente la respuesta es preguntarse por el sentido profundo y si alguien se acuerda qué es o sabe qué es. Y es la siguiente. Mire, no se preocupe que es que el ChatGPT y otras inteligencias artificiales no nos van a desplazar de nuestros trabajos, porque en últimas hay una limitación muy grande y es que no hay empatía. No son tecnologías empáticas. Claro, el problema es que la mayoría de profesores o muchos profesores tampoco somos, ¿no? O sea, ahí hay un supuesto según el cual los profesores somos supremamente empáticos y estamos ahí para acompañar procesos emocionales, para orientar, para guiar, para... Sí, eso en teoría funcionaría así, pero en la realidad funciona no en tantos casos. Y eso no depende solo de un problema actitudinal, ni siquiera de un problema de no saber qué hacer. Tiene que ver también con unas estructuras. ¿Cómo acompañas procesos de clases con 70 estudiantes, por ejemplo, y un solo profesor? ¿Mm? Donde además de dictar la clase, tienes que proyectar, tienes que hacer evaluaciones, tienes que corregir, tienes que hacer, evaluar, hacer indicadores, tienes que hacer una cantidad de cosas. Eso no siempre ha sido así, ¿no? Que también se nos olvida que eso no siempre ha sido así. Hace poco tiempo, eh, un integrante de la Academia de la Lengua comentaba su experiencia como docente y decía por qué él no era docente y se rehusaba a ser docente, que a él le gustaba ser profesor. Y es que la idea del profesor, en otros momentos, o por lo menos la que él vivió, era dictar clase, compartir experiencias, acompañar, servir como modelo, ser ejemplo. Pero hoy en día nosotros hacemos todas esas cosas. Hacemos el programa, hacemos evaluadores, hacemos indicadores de logro, hacemos informes, gestionamos correos, tenemos, bueno, una cantidad de cosas. Somos docentes, es otra figura distinta. Esa dinámica
muy atravesada por prácticas administrativas y productivistas, es compatible con esa otra propuesta de acompañar y de fomentar experiencias? Es una pregunta que está abierta. Si fuera ese el camino, habría que organizarse, habría que pensar y luchar, digamos, luchar en el ámbito radicalmente democrático, porque los espacios se transformen de esa manera. ¿Sí? Pero no es un problema tecnológico solamente, o la tecnología está imbricada con problemas políticos, sociales, culturales, económicos. ¿Mm? Ahora, en el fondo, creo yo, hay varios conflictos y tensiones con las que tenemos que vivir. Por ejemplo, en el contexto educativo. Y es que la educación en Colombia es pública y la gestión en muchos casos es privada. Esa tensión hay que abordarla. Y esa no es una tensión necesariamente artefactual, ¿sí? Es en ese contexto donde se imbrican las tecnologías, estas nuevas, y la inteligencia artificial generativa. Entonces, en un marco amplio, habría que abordar esas cuestiones también. Gracias. Sobre esa pregunta, Nicolás, yo también quisiera aportar algo ahí. Eh, digamos, hacer como un argumento análogo con lo que sucedía con las clases virtuales durante la pandemia. Y es que, claro, nos dimos cuenta de que la transmisión de contenidos no es suficiente para un proceso pedagógico exitoso o suficiente incluso. Que nos dimos cuenta de cómo la presencialidad, en ese sentido fenomenológico, la presencia y la interacción con otros, de unas maneras que son incluso lenguajes no verbales, estar ante un otro, un concepto, una mirada corporizada y no solo a través de la virtualidad, en fin, como toda la experiencia fenomenológica que significa estar presente, supone una experiencia completamente distinta en la formación, incluso en la recepción de la información. Entonces, yo creo que una de las conclusiones que se puede sacar de las clases virtuales es que eso, la transmisión de conocimiento o nuestra función como docentes no es solo transmisión de conocimiento o precisión de conceptos o generar así, como entregar de una manera memorística algún concepto, sino que supone mucho más. Ahí es cuando el uso de estas tecnologías, pues análogamente se ve corta, porque puede que tengamos respuestas generadas de una manera interesante, ahora caminos de preguntas o caminos que no habíamos visto, que puede ser una muy buena herramienta. Pero en últimas, en términos de pedagógicos y de cómo yo enseño mis contenidos, resulta insuficiente. Y ahí es cuando, pues, supongo que nos hace pensar hasta qué punto las inteligencias generativas deforman o incluso limitan o sesgan la forma en que nosotros, pues, podemos interactuar con nuestros estudiantes. ¿Sí? Es como, bueno, eso. Creo que fenomenológicamente hay muchas formas de hacer una crítica a este ejercicio eh, o la relación entre academia e inteligencia artificial. Sí, yo quisiera resaltar el carácter incómodo de este tipo de reflexiones, y es incómodo por la naturaleza misma de los fenómenos que nos dedicamos a estudiar. Porque uno podría decir, no, esto, como de hecho han dicho varias personas, me sorprendió, por ejemplo, el profesor Sadán diciendo que la inteligencia artificial generativa va a acabar con la creatividad. Eh, U otros que dicen, pues este es el momento de la emancipación donde la especie humana se complementará y estará por encima eh, y logrará ya colocarse en una fase evolutiva superior. Es decir, es fácil, creo yo, tomar decisiones en términos de lo que antes llamaba Humberto Eco apocalípticos o integrados. Pero es muy incómodo entender que hay cosas muy nuevas y otras muy viejas que se entrelazan, que hay cosas muy interesantes que aparecen junto con otras cosas que son poco interesantes o bastante polémicas o negativas. Y es muy
incómodo no tener respuestas definitivas, ¿no? Yo creo que nos toca aprender a pensar en la incertidumbre, pero apuntándole también a aquello que nos parece más interesante sin desconocer aquello otro que no tanto, ¿no? Por eso yo insistía en que en lugar de pensar en productos terminados, pensáramos el contexto académico en términos de procesos. ¿Mm? Una cosa es usar el chat GTP para decirle, oiga, hágame la tarea. ¿Mm? Necesito hacer un ensayo sobre hops de tales y tales características. Si usted coge el ensayo, le quita el pedazo donde dice, por supuesto, estoy dispuesto a ayudarle con tal y tal, que eso parece una tontada, pero no todo el mundo lo quita. A mí ya me llegó trabajo donde dice, lo siento, soy un modelo de lenguaje y no puedo ayudarlo con ello y se les olvidó quitarlo. Pero una cosa es pedir productos terminados y otra cosa es, por ejemplo, usarlo como interlocutor para ir afinando cosas, ¿no? Yo he hecho pruebas varias en términos, por ejemplo, de una cosa que hace muy bien ChatGPT y es las pruebas de selección múltiple. ¿Mm? Eh, lo he usado como sparring, por llamarlo de alguna manera, para ver si he diseñado bien o mal unas pruebas, para ver si aquello que yo pienso que es lógico funciona y si escoge las respuestas correctas o no, para generar alternativas de respuesta. En términos de lenguas extranjeras, por ejemplo, sabe muy bien cuáles serían los niveles de gradación, por ejemplo, europeos, el A1, A2, B1, B2, C1, C2, y puede convertir un texto de un nivel a otro o puede encontrar el nivel de un texto. También es muy bueno para generar ideas de borrador, para arrancar a escribir. También es muy interesante para poder interactuar en términos de revisar la propia escritura, de generar impresiones sobre la escritura propia y de explicar por qué o qué se podría mejorar y por qué o cómo. Eh, es también muy interesante en términos de plantear ideas iniciales para un taller. También es muy interesante para prever escenarios bastante con un formato claramente establecido. Por ejemplo, para una entrevista académica. Buena parte del éxito o del fracaso de una entrevista académica es el no estar preparados o preparadas para el tipo de interacción de situación comunicativa que se da ahí. Y ese tipo de situaciones comunicativas suelen estar muy bien reglamentadas, pues están muy bien formateadas. ChatGPT es muy útil para anticipar o para presentarle y anticipar las posibles preguntas y el tipo de interacción. Y entonces puede uno llegar mejor preparado o preparada. Entonces, por ejemplo, con algunos estudiantes de programa de filosofía estamos haciendo una traducción de un texto más o menos reciente de Habermas a propósito de la transformación estructural de la esfera pública, que fue publicado en alemán originalmente, está traducido al catalán, pero no encontramos la traducción en castellano, y decidimos hacer la prueba de traducirlo poco a poco con el ChatGPT. Los estudiantes no hablan alemán, yo sí. Entonces superviso un poco, pero realmente pues estamos haciendo un trabajo muy interesante, claro, de manera no formal y con todas las reservas del caso, porque cambiarle una coma a Habermas o cambiarle un término o la estructura de la oración, pues requiere de un estudio pormenorizado. Pero es un ejercicio muy interesante que nos permite, a la vez que vamos haciendo un trabajo con la herramienta, a la vez que vamos supervisando lo que nos va entregando, también irnos familiarizando con la manera como Habermas entiende el problema de la transformación de la esfera pública en el contexto de las redes sociales. Pero eso no supone ahorrar tiempo y hacerlo más rápido, más con menos tiempo. Por el contrario, nos ha supuesto una cantidad de tiempo y de esfuerzo adicional. Y ese trabajo lo podemos hacer porque somos 4 personas. Pero si fuésemos 70 y hubiese que cumplir con unos cronogramas muy rígidos como suelen funcionar los espacios académicos, eso sería imposible. Entonces, pues también la pregunta es, ¿cuál es la academia que tenemos? ¿Cuál es la que queremos? Y de esa manera, ¿cómo será
o no la inteligencia artificial generativa, hasta donde depende de nosotros, ¿no? Porque está también esa gran competencia que se parece mucho, ahora que hablabas de la pandemia, se parece mucho a la competencia que había de las farmacéuticas por las vacunas, ¿no? Y es saber quién saca el producto más rápido al mercado para quedarse con una porción más grande. Y eso tiene una cantidad de ventajas, pero también tiene una cantidad de problemas. Y es que podemos estar afanándonos mucho y saltándonos algunos procesos necesarios. Podemos estar acelerándonos y sacando productos al mercado que no necesariamente estaban listos o que de pronto no tendrían que haber salido. Esas preguntas están abiertas y las respuestas no dependen solo ni fundamentalmente de nosotros o nosotras. Sí, adelante, Nicolás. Gracias. Nuevamente, que pena si acaparo la voz, pero tengo muchas preguntas en general, ¿no? Entonces, en la facultad, más o menos tenemos un proyecto bastante interesante en donde queremos enseñar en investigación en el pregrado, ¿no? Y esto implica como otra doble capa sobre la formación normal, ¿no? No solamente la distribución de contenidos, sino otra vez sobre el ejercicio investigativo. Y pues, aunque hacemos un montón de bombos sobre ChatGPT, hay otras formas de inteligencia que analizan datos, que muestran, que sí, que van en avanzada en el ejercicio de la investigación, pero que pasa exactamente lo que el profesor Biesner dijo. Si uno no va tomándolas como con su debido cuidado, pues ellos hacen el análisis y saldrá el análisis. Ahora, si uno ve que eso no es, no nunca sabe, más o menos como en la avanzada uno queda más o menos hacia atrás. Ahí va mi pregunta, es ¿qué tendríamos que hacer más o menos los científicos sociales en formación o los que estamos en el proyecto de formar científicos sociales para entender realmente una inteligencia artificial? Que no solamente sea la del lenguaje natural, ¿no? Porque es que el ChatGPT nos habla en este mismo nivel en el que estamos nosotros. ¿Qué pasa cuando es el del nivel de la investigación? Cuando ya la teoría fundamentada no pasa por nosotros, sino pasa por el análisis de una red neuronal X, ¿no? Y se junta con el análisis demográfico de la otra cosa. Ahí cómo formamos cómo formamos a la gente. ¿Será necesario entonces que los científicos sociales también nos formemos en programación, en este lenguaje profundo del machine learning y todas estas cosas? ¿Qué opinan ustedes? Hace rato que estoy viendo a Norma y hola Norma, buenas tardes, ¿cómo estás? Y es que creo que esa pregunta sobre la investigación, eh, creo que Norma podría ayudarnos un poco a pensar ese tema. No sé si se le mide, no sé si puedes abrir el micrófono. Bueno, Ya voy. Perfecto. Hola Hola. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, Aquí bien, qué gusto poniéndote verte. cuidado. Qué gusto verte. No sé Sí. si tienes alguna idea en relación con esta pregunta. Parafraseame la otra vez porque me distraje. ¿Qué hacemos en el contexto de la investigación, si no entendí mal, en el contexto de las ciencias sociales y la promoción de la investigación con estas nuevas tecnologías, eh, en parte para que no se vuelvan un sustituto de los procesos necesarios para una investigación crítica y responsable? Más o menos era la pregunta, creo. Sí, bueno, pues había estado pensando en eso estos últimos meses porque estaba haciendo un texto para la facultad y ese es un punto crítico. Ese es un punto crítico porque yo revisé, por ejemplo, mucha de la producción que hay en demografía. Pues lo estaba haciendo para el área, ¿sí? En cada uno de los componentes. Y la producción nacional, primero, pues porque es muy escasa. Segundo, porque está muy pegada de la copia de los técnicas, métodos, teorías extranjeros, ¿sí? Tercero, porque está muy centrada en lo descriptivo. Es decir, cuántos son, dónde están, las características, los que llegan, los que se van, los que se mueren, el hospital, la no sé qué. Pero no hay una reflexión crítica, ¿sí? No hay una reflexión crítica. Yo creo que buena parte de eso que está haciendo la investigación ahora, que es datos, informes, datos y datos y datos, eso lo puede hacer el chat, ¿sí?
Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué estamos resolviendo? ¿Cuáles son las preguntas? Imagínense que me puse a buscar, hice una muestra de textos y me puse a buscar cuál era como el fundamento que tenían, en qué se basaban. Mira, no lo encuentras, no lo encuentras. Ni siquiera tienen como un hilo conductor que diga, este trabajo hace parte de, ¿sí? No, son cosas muy pequeñas que cada uno, y muy individuales. Fulano, 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 pero escrito a 5 manos, a 6 manos, a 7 manos, a 8 manos, incluso aparecen textos con 15, ¿sí? Y textos de 7 páginas. Y eso vale por puntos porque está en la, ¿sí? Indexada. En el cuartil superior y esto, claro. Entonces, esa falta de reflexión crítica y la falta de los marcos de referencia me parece absolutamente crítico. Y eso no se está haciendo, porque mucha de la investigación que se hace veo que es como utilitaria. Necesito saber rapidito, dígame qué hago con esos migrantes, dónde los pongo. O necesito saber qué pasa entonces con los desempleados allí porque esa gente me está poniendo problema. Pero una reflexión sobre nuestra sociedad, sobre para dónde estamos yendo, sobre de qué manera estamos abordando esos problemas, ¿sí? ¿Qué está detrás de esos problemas? ¿A qué está sirviendo eso que hacemos? ¿O con quién está relacionado? Porque hay otro paquete que viene muy ligado a la producción internacional. Es el profesor fulano del instituto de no sé dónde, que hace un trabajo que realmente lo hizo el alumno que estaba acá, pero publica para allá y entonces es como un servidor de. Encontré también trabajos que son como servidores de gente del exterior, pero de gente que está en Colombia. Yo no sé si eso se puede llamar investigación colombiana, pues. Hay una cantidad de problemas porque nosotros no estamos teniendo como una práctica científica ordenada, regulada, que se someta a la crítica, que haya como unas pautas para decir esto vale, esto no vale, esto es significativo, no porque allá me lo recibieron. Me revisé también todas las reglas que ponen las indexadas para recibirlo. No, es muy impresionante, es muy impresionante. Las cosas latinoamericanas no pasan, no pasan, porque ellos saben que su fortaleza ahora está en ciencia y tecnología. Eso no lo van a dejar pasar. Pues no te van a dejar pasar. Entonces, si revisas las superindexadas, te das perfectamente cuenta dónde están esas grandes tendencias que están regidas por las reglas y los intereses de ciertos países y de ciertas multinacionales. Perfecto. Que incluso tienen sus agendas de investigación, que le pagan a los investigadores para que publiquen tal y tal y tal y tal cosa. Mire, sobre eso hay la necesidad urgente de hacer una reflexión crítica. Sí, entonces, hay unos cuantos portales latinoamericanos que tratan como de que la ciencia abierta y de que publiquemos aquí en América Latina y que publiquemos en español y que también vale publicar en español. ¿Sí? Porque ellos han puesto barreras del lenguaje justamente para que esa cosa no pase. Pero aquí no tenemos una producción nuestra, ¿no? Sí. No hay una reflexión nuestra sobre nuestra realidad, sobre qué estamos haciendo con nuestra sociología. Nuestra antropología, nuestra economía, ¿qué estamos haciendo? Esa réplica de todo lo extranjero me parece crítico, porque sabía eso... que Norma me iba no, eso está tenaz, ayudar en eso. Ahí faltaría hacer como un grupo de discusión, de trabajo, de empezar a mover eso. Esas contradicciones de la universidad, por ejemplo, entre que tiene más puntos si lo haces en inglés que si lo haces en español, que tienes más puntos si está en las internacionales que si lo pones en las latinoamericanas. ¿Sí ve que eso se metió dentro de la cosa de la universidad? Entonces te obliga a estar en ese paquete y no hay ninguna reflexión de eso. ¿Para qué es? ¿A quién le estamos sirviendo? Justamente. ¿Sí? Ahí hay varios puntos. Sería chéverísimo, pues ustedes que están moviendo estos espacios, poder hacer una discusión de verdad sobre eso, porque no se hace. Sí, ahí hay varios puntos que yo quisiera. Muchas gracias, Norma. Sabía que ibas a
a aportar desde una perspectiva crítica, entre otras cosas porque hemos estado en espacios discutiendo sobre este tema y yo sabía que tenías la mirada y la experticia para poder señalar estas cuestiones. Sobre eso quisiera yo apuntar tres cosas. Por un lado, ¿cuáles son los incentivos de investigación hoy? ¿Mm? Y si los incentivos son sobre todo para carreras individuales en términos de ir escalando en puntajes, y si eso además está distribuido de una manera bastante curiosa, donde por ejemplo las revistas internacionales dan más puntos que las revistas nacionales, donde publicar en inglés es mejor que publicar en castellano, donde publicar sobre ciertos temas es mejor que publicar sobre ciertos otros. Entonces la cuestión otra vez es grande y es dónde se imbrica o cómo se imbrica la inteligencia artificial allí. Por otro lado, pues esta es una cuestión geopolítica, ¿no? De geopolítica del conocimiento. No es lo mismo pensar estas tecnologías desde Bogotá que desde el Chocó o desde Silicon Valley, pero se nos suele olvidar y solemos pensar también por las enormes desigualdades que hay en nuestro país, que cuando se dice algo desde Silicon Valley, entonces aquí lo podemos repetir igual. De hecho, hemos escuchado cosas tan tontas, pero tan movilizadoras como vamos a hacer de Bogotá un nuevo Silicon Valley o vamos a hacer de tal universidad una nueva Harvard. Claro, pero se nos olvida que supone ser Harvard, por ejemplo, en términos de lo que sucedió con esa universidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. O se nos olvidan los grandes problemas también que tiene Silicon Valley, donde, por ejemplo, hay que tener 2 o 3 trabajos para poder pagar el arriendo, o donde se está acabando el agua, o donde el problema racial es gravísimo, así como el problema de género. Y otro asunto que es fundamental y que para nosotros en la facultad es clave es qué queremos investigar, con quiénes y para qué. Eh, si el asunto es hacer carrera individual y la competencia un poco a codo para ver quién sale por encima del otro, la inteligencia artificial será una cosa. Si el asunto es como reza la misión de la universidad, una apuesta por la vida, por la democracia, por el Estado social de derecho y por la reducción de las desigualdades, la inteligencia artificial tiene que ser otra. Pero ahí son más pertinentes que nunca las discusiones, como dice Norma, las discusiones políticas de fondo, las Sí, discusiones es una éticas de discusión fondo. política de fondo y Claro, una decisión también política claro, de exacto, universidad, exacto, que uno no la exacto. ve claramente, no la ve claramente. Y en el contexto, digamos, de país, este trabajo sobre la inteligencia artificial se empezó a intensificar durante el gobierno anterior y lastimosamente lo que se hizo allí, de lo cual surgió un marco ético para la inteligencia artificial en Colombia, está mediado fundamentalmente por el interés de destacar en términos de pioneros en el negocio o en los negocios de inteligencia artificial. Y no está atravesado por una reflexión sobre lo público, sobre lo común, sobre la democracia, sobre la transformación radical para la disminución de las desigualdades. Ahora ahí aprovecho para decirles que el 27 de septiembre se hará, es decir, mañana, se hará la quinta conferencia sobre inteligencia artificial en Colombia, se hará en el Movistar Arena y en parte estará dedicada precisamente a estas cuestiones sobre la relación entre la inteligencia artificial y la reducción de las desigualdades, las inequidades y este tipo de cosas. Entonces, pues digamos, hay intentos, no es la perspectiva dominante, pero quisiera pasar a un punto más, y es así como funciona en el ámbito de la comunicación, también está sucediendo una cosa muy interesante en el ámbito de la inteligencia artificial, y es que precisamente respondiendo a esos problemas geopolíticos, por ejemplo, hay iniciativas de inteligencia artificial decolonial, así como hay también iniciativas de inteligencia artificial feminista o inteligencia artificial de los comunes, que son posiciones ético-políticas muy particulares que hacen que la inteligencia artificial se piense de maneras distintas, explícitamente políticas y claramente relacionadas con estos conflictos de los que estamos hablando. Muchas gracias, Santiago. También muchas gracias por la pregunta, Nicolás, y a la profesora Norma. Muy interesantes como comentarios y los aportes. Quiero pasar a otro tema, como para avanzar, que tiene que ver con un tema sobre autoría y el concepto de plagio.
Creo que se puede entender en un nivel como muy abstracto, pero que también podríamos ver como en casos precisos de lo que significa entregar un trabajo, pues sí, firmado con mi nombre, pero sin embargo que no es mío. Tiene que ver también con el tema de la creatividad, cómo la inteligencia artificial puede impactar positivamente o negativamente la realidad y la creatividad de los trabajos, o incluso cómo puede ser una herramienta que potencie el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo quería preguntarle, Santiago, si existe alguna, o usted cree que existe alguna forma en la que la inteligencia, perdón, el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes puede integrarse dentro de sus trabajos o no, y cómo manejaríamos el tema de la autoría y el plagio. Pues sí, yo creo que sí, yo creo que de hecho hemos hecho varios experimentos en términos de una utilización interesante del ChatGPT en clase para diferentes cosas. Una es el ejemplo ese de la traducción del texto de Habermas. Hemos hecho ejercicios de reflexión a propósito de textos propios mediados por el ChatGPT. Hemos hecho ejercicios de corrección de estilo con ChatGPT. Hemos hecho lluvia de ideas iniciales para trabajos más grandes. Hemos utilizado el ChatGPT como herramienta para el parafraseo de ideas de otros. Eh, Hemos utilizado el ChatGPT para hacer análisis crítico de resultados de ChatGPT porque tiene una característica muy interesante, que puede ser muy complicada también, pero es muy interesante, y es que puede decir cosas que no tienen sentido profundo, pero que suenan verosímiles, que suenan bien, parecen ser correctas en términos formales y tienden a convencernos de que es así, aunque no sea el caso. Entonces es muy interesante enfrentarse a esos textos y hacer un análisis crítico para ver dónde falla, o por qué no funciona, o dónde miente, o dónde alucina, que es el término que se usaba por lo menos en la versión del ChatGPT anterior. Eh, lo que pasa es que es cierto que que la incertidumbre también incluye transformaciones muy rápidas. Se está pensando que el ChatGPT 4.5 salga muy próximamente y que finalicemos el año con el ChatGPT 5. Microsoft también anunció el Copilot para todos sus productos, ya lo anunció y debe salir próximamente. Y cada una de estas vertientes, cada una de estas versiones eh, puede ser muy, muy distinta. De hecho, el tránsito del ChatGPT 3 al 3.5 y del 3.5 al 4 ha sido importante. Entonces, pues cosas que funcionaban muy mal, como por ejemplo pedirle al ChatGPT 3.5 que nos contara cuáles habían sido los rectores de la universidad, eso resultó desastroso. Pero el 4 ya lo hace bastante mejor. Entonces, pues, por ejemplo, la alucinación baja. Pero hay múltiples maneras de utilizarlo. Y atando esto con la pregunta anterior, hay otras aplicaciones que para investigación pueden resultar mucho más interesantes. Eh, De hecho, por ejemplo, decía Nicolás algo sobre teoría fundamentada, pues el Atlas TI, hoy en día ya tiene en la versión más reciente inteligencia artificial incluida para la codificación, ¿no? Un ejemplo más de que en teoría las innovaciones tecnológicas permitirían zafarnos de aquello que resulta más tedioso, más repetitivo, más mecánico, y que ahora sí, entonces nos podemos dedicar a lo que hay que hacer, claro, pero si lo que estamos haciendo era presentando investigaciones de codificación y codifiqué esto y esta matriz y tal y tal y tal y tal, sin llegar a las conclusiones de fondo y sin sacar y sin producir conocimiento nuevo, pues lo que pasa con la inteligencia artificial es que nos automatiza aquello a lo que le estábamos dedicando la mayor cantidad de tiempo y que era lo que estábamos publicando. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, de pronto sirven estas tecnologías como herramienta filosófica porque nos obligarán a pensar más, por lo menos, o distinto. Eso
pues no está mal. Pero yo creo que hay múltiples maneras de usarlo. Lo que pasa es que también hay múltiples maneras de usarlo mal. Y además hay múltiples maneras de usarlo bien para usarlo mal. Es decir, para hacer trampa bien hecha es necesario trabajar fuertemente y diseñarlo. Entonces, a veces pasa que para hacer una trampa bien hecha hay que trabajar más que lo que tocaría trabajar para estudiar y pasarlo directamente, ¿no? Y hay un tema que ahí que puede resultar un poco espinoso y es el siguiente. Piensen ustedes en los estudiantes que justo durante la pandemia estaban en proceso, en el momento más intenso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Pensemos que tal vez la pandemia terminó retrasando los procesos de aprendizaje más o menos 2 años. Supongamos que esta gente empieza a llegar a la universidad y tiene unos niveles de competencias en términos de escritura y de lectura y escritura, pues muy inferiores a otros, dependiendo también, claro, mediado por la gran desigualdad, dependiendo del tipo de institución y de maestros a los que tuvo posibilidad de acceder. También con las mediaciones tecnológicas que hubo ahí, y, bueno, las enormes desigualdades. Digamos que en un contexto de un aula se encuentran estudiantes muy aventajados y otros estudiantes con muchísimos problemas. Y supongamos que el chat GTP ahí es utilizado, como digo yo que no debería utilizarse, que es para hacer productos finales. Pero es un producto final que permite nivelar algo que de otra manera no sería posible hacer porque los profesores no estamos dedicados a los casos más difíciles, sino que también atravesados por esa lógica del éxito, terminamos dedicándonos a los estudiantes que menos nos necesitan y los más complicados pues terminan a la deriva. Si el chat GTP permite nivelar ahí, aunque sea haciendo trampa, esa trampa no es una práctica de reducción de desigualdad. Y la pregunta de fondo ahí, que es muy espinosa, es, a veces los cuestionamientos éticos son un privilegio para gente que tiene posiciones muy favorables o son parte de los privilegios, no siempre. Y sé que es espinoso, pero a veces los cuestionamientos refinados en términos éticos corresponden a posiciones privilegiadas, porque para unos y otras, a veces ahí no hay más que la lógica de o es así o no es, que es muy complicado. Y la otra, Leonardo, también es que nos ponemos muy quisquillosos y quisquillosas con el chat GTP, pero porque no queremos ver que hay una cantidad de sitios, de fotocopiadoras, de librerías y de gente dedicada a producir tesis y trabajos y tareas. Eso es una industria, ¿sí? Y probablemente en ese sentido ChatGPT permita que esa misma gente que hacía ese trabajo lo haga ahora más rápido y mejor. Puede ser. Es decir, es que ahora terminamos viendo el fraude o terminamos viendo la copia o terminamos viendo lo que no debe hacerse vía la innovación tecnológica, pero es un problema que tiene raíces otros, ¿no? Y hace cuánto nos están diciendo, oiga, si se puede copiar de algún sitio o si se puede hacer de manera automática, de pronto es que usted está pidiendo una cosa que no es adecuada, ¿no? No lo sé. Muy bien. Antes de dar un comentario que tengo, quisiera darle la palabra a la profesora Norma. Bueno, solo una cosita. Me parece que este tipo de tecnologías están obligando a los profesores a pasarse a otro tipo de relación docente-estudiante, ¿sí? Porque uno puede llegar a distinguir perfectamente el estilo de un estudiante, la forma como habla, cómo se expresa, cómo escribe, los términos que usa. Si uno tiene una relación muy estrecha con él y ha visto, siéntate aquí conmigo, discutimos, escribe esto, escribe lo otro, y uno puede saber porque también el ChatGPT tiene un estilo, tiene una cosita un poquito como diplomática, él no se mete en Honduras, él no va a hacer críticas, él no va a hacer peleas. Entonces uno puede distinguir también, pero eso ya requiere una finura, ¿sí? De que eso no es de ese personaje. Entonces, eso lo único que resuelve es que haya mucha más relación directa
interpersonal, de manera que yo conozco al personaje y el personaje me conoce a mí y estamos en una relación de crecimiento, ¿sí? No es simplemente que yo le ponga el chulo para decir que usted pasó y se graduó, eso no tiene ya sentido. Entonces yo estaría dedicando mi tiempo más a esa otra relación de crecimiento y de formación y toca confrontar, toca verificar. Es más trabajo para los profesores porque toca verificar. Y cuando uno le pide al chat, por ejemplo, que le dé las fuentes que usó para eso que me está diciendo, ahí uno empieza a verificar las fuentes y dice, está loco, está loco, está loco, ¿sí? Y si tú le pides cosas muy específicas para Colombia, no las encuentra porque él fue formado con las bibliografías esas otras. Entonces, hay una cantidad de maneras pero requiere como que la gente se familiarice y vamos cambiando el tipo de profesor que es como ¿qué le diga yo? Chuleador, ¿sí? Le chuleo la asistencia, le chuleo el trabajo, le chuleo y le pongo la nota ahí más o menos, miro por encimita, me obliga a mirar a fondo y a pedirle que documente de dónde lo sacaste, cuáles son tus fuentes, qué le exiges a esas fuentes, qué revisaste de esas fuentes, qué te dijeron esas fuentes, qué cambiaste, qué modificaste, qué te hizo pensar eso. No, hay muchas maneras de poner a la gente a pensar. Lo que sí toca suprimir totalmente ese cuento es de tráigame un trabajo sobre 5 preguntas. No, eso chavos, eso se acabó. Hay cositas ahí muy interesantes, sí. De acuerdo. Lo que ahí, pues, claro, vale la pena insistir en que cómo conozco yo a un estudiante. Ajá. O sea, si yo tengo la ventaja, si yo tengo el Interacción. privilegio de tener 4 estudiantes en una clase, pues claramente conozco su forma de escribir, su forma de reflexionar, conozco más o menos el nivel en el que se encuentra y veo cómo puede ir progresando. No me va a sorprender con un trabajo de un nivel muy distinto al que venía mostrando y puedo atender sus progresos en términos del nivel en el que está. Pero si tengo 80 estudiantes y a duras penas los veo, les hablo y no sé quiénes son, ¿cómo se maneja eso? Eso también se acabó. Mira, las universidades están girando hacia un sistema diferente que son cursos muy pequeños, muy personalizados. Cada profesor tiene muchos asistentes, ¿sí? Que trabajan con los alumnos también bajo la dirección del profesor, porque como hay poquitos alumnos, entonces la manera en que eso se está solventando es que yo abro con mucha más frecuencia los cursos, ya no anualmente o cada 2 años la maestría o no sé qué, sino las estoy abriendo trimestralmente. Y llevo cursos pequeños con equipos que los atienden muy personalizados. Y eso es lo que la gente está buscando ahorita. No tanto que el gran genio de no sé qué, sino yo necesito es alguien que me apadrine, al que yo le pueda preguntar, ¿qué hago con esto? Que me ayude a armar mi proceso de formación. Yo quiero convertirme en esto. ¿Usted en qué me puede ayudar ahí? Eso significa un cambio radical en la estructura organizativa de la universidad. Yo veo ahí otro elemento que puede, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás planteando, pero también veo un riesgo en términos de, pues, de la competencia y de la necesidad de hacer cada vez más rentable el negocio educativo en un contexto donde, por ejemplo, pues la entrada constante de estudiantes pues ya no funciona necesariamente así, entre otras cosas, porque ha cambiado la composición poblacional. Sí. Entonces, pues también veo, y lo veo también a nivel del lenguaje mismo, y es que se puede generar una suerte de trabajo académico low cost, por usar la metáfora de las aerolíneas, ¿no? Sí. Y es Uy, los hay por cantidades. de generar procesos educativos más eficientes en términos de rentabilidad, pero de menor calidad. Y de menor calidad y con unos costos que se vuelven externalidades para los negocios mismos, pero que después hay que asumir desde la perspectiva de lo público, como pasa con las aerolíneas, ¿no? Y es qué maravilla que la gente pueda viajar en avión cada vez más barato y cada vez más gente,
pero por ejemplo la contaminación que generan los aviones, ¿esa quién la paga? ¿Y cómo la pagamos? La pagamos en salud pública y entonces los estados tienen que encargar de subsidiar esos negocios cada vez más rentables. Pues lo mismo en términos del conocimiento o en términos del lenguaje. Ya empieza a aparecer, no sé, me imagino que todos y todas se habrán dado cuenta, en Internet que empieza uno a encontrar noticias escritas donde claramente la intención es que uno haga clic y pase y pase y pase y pase, pero son una cosa que se entiende lo que dice, pero no tiene profundidad, no tiene, es un discurso verosímil, se entiende, pero es superficial y es pues como un Vacío. poco, sí, vacío. Eh, y yo creo que estas herramientas también pueden estar promoviendo eso que en última funciona para que la cosa siga. Es decir, es que Leonardo cuando mencionaba la idea de la pandemia es que yo me acuerdo lo que era tener 70 personas en una pantalla, donde solo 4 tenían la cámara abierta, entonces uno no sabía con quién estaba hablando, sino con esas 4 personas, pero también recuerdo el alivio que me producía que esas otras personas a las que no le interesaba para nada lo que yo estaba diciendo, tuvieran la cámara apagada, porque no tenía que verle las caras de incertidumbre o de aburrimiento o de incomprensión. Cuando eso pasa en público, en presencial, que pasa muchas veces, finalmente lo que hay que preguntarse ahí es qué es lo que estamos haciendo. ¿Nos estamos comunicando o estamos simplemente continuando con la pantomima de que nosotros enseñamos, ellos aprenden, pero finalmente lo que nos interesa es que esto siga funcionando? Si la idea es que esto siga funcionando así, pues el chat GTP en términos de low cost funcionará muy bien, pero es un drama. Es un drama en términos de lo público, de la posibilidad de tener ciudadanía crítica, de la posibilidad de intensificar o radicalizar la democracia. Eh, Hay ese riesgo del low cost y lo hace muy bien, ¿no? Eh, Porque, pues, por lo menos el chat GTP produce el lenguaje de low cost, pero gramaticalmente correcto, ¿no? Eh, pero es un poco dramático y preocupante. Entonces, el lenguaje, la riqueza del lenguaje en términos de formas de pensamiento, de interacción, de producción de lo nuevo y eso, quedaría limitado a una élite o a ciertas élites. Yo recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención y es que los hijos de los ultra ricos dueños de las grandes corporaciones tecnológicas tienen a sus chicos o tenían a sus chicos en colegios donde a la entrada les quitaban las tablets, los teléfonos y los computadores y les tenían restringido el uso de estos dispositivos en una suerte de dieta tecnológica porque tenían claro que había cosas que era necesario en las cuales la mediación de otras tecnologías anticuadas era fundamental y que buena parte de las dinámicas que promueven estas tecnologías también terminan generando ese low cost, ¿no? No sé. Sí, yo también quisiera compartir sí, una apreciación sobre autoría, creatividad y evaluación, con mi experiencia que he tenido pues, en Ujú, mis clases. Aclaro que yo tengo el privilegio de tener clases donde hay muy pocos estudiantes. ujú. En filosofía, de toda la vida, pues no es una carrera de mucha gente, siempre somos poquitos. Aunque Eh, ahora nos estamos sí, regodeando en el éxito, entonces ya no tenemos 2 estudiantes nuevos, sino 10. exactamente. Sí, pero incluso, exacto, incluso ahora que tenemos un superávit de 10, entonces está muy bien, porque igual los conozco, puedo conocerlos a todos por sus nombres y apellidos y puedo leerlos a todos y saber cómo escriben, Claro, exactamente como claro. mencionó la profesora Norma. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que aquí se revaloriza o se resignifica el concepto de evaluación. El chat GTP nos obliga, o al menos a mí me ha obligado, a que más que información, en términos de devolver como si fuera un ping-pong, de que yo te entrego algo, ahora devuélvemelo, ahora tengo que hacer preguntas más difíciles, pero no en el sentido de cascarudas, sino más sesudas, que supongan una forma de reflexiva distinta. Además, otros tipos de evaluaciones, por ejemplo, los exámenes orales, está muy bien. O, por ejemplo, la escritura a mano, tecnologías muy antiguas, pero muy útiles, porque ahí también reviso gramática, ortografía, y el error se convierte en algo que me interesa mucho. Eh, bueno,
Por ejemplo, también como ejercicios en clase o debates. Entonces, esto ha sido muy interesante porque las formas de bloquear los posibles usos indebidos del chat han llevado a que yo resignifique el concepto de evaluación y de relación con el estudiante. Esto ha sido como muy interesante. Entonces, ya como señalando esto, quiero decir como esto no puede estar tampoco desconectado de una importante como cultura de la honestidad intelectual, supongo. Porque es que con o sin chat, pues la gente, eso, podía mandar a hacer la tesis, el trabajo y ya está. ¿Sí? Solo que ahora no tiene que pagar. Ahora con algo de experticia puede hacer la tesis él solo a través del chat. Ya está. Eh, pero yo creo que más que buscarle la forma de detectar el plagio, creo que haríamos más bien haríamos mejor en atender como a las causas de esto. Y repito, esto sería como una cultura de la honestidad intelectual, el hecho de que sea muy valorado el ejercicio creativo, independiente, autónomo, crítico, incluso erróneo, pero creo que eso tiene más valor formativo que un producto terminado y que satisfaga las expectativas como de las normas académicas. Bueno, eso es como lo que tenía que decir. Bueno, creo que le doy la palabra a Nicolás y continuamos. Gracias. Esta pregunta va sobre todo para el profesor Santiago y para el profesor Leonardo, que son filósofos, y es, a veces esta discusión sobre la inteligencia artificial y la autoría da la impresión de ponernos en la posición como humanos, como no completos, como no terminados, ¿no? Porque si uno hace la observación sobre la conversación que hemos tenido y que la profesora Norma como ha gestado, es eso, es como incluso el chat nos hace sentarnos a nuevamente pensarnos como, oiga, ¿y será que sí nos acabamos? Nos acabamos en que me citen, en que ya hice mi trabajo y ya planteé mi teoría y ahí ya acabamos, ¿no? Entonces un poco a veces da la impresión, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y es que el chat GPT significa como, perdón, una pérdida de coordenadas, ¿no? Una pérdida de dirección, de momento, en donde ahora tenemos que volvernos a preguntarnos qué es lo humano, sino tener la posibilidad de crear algo nuevo humano, ¿no? Es decir, no es como que ya nos acabamos y tenemos que retomar otra vez el camino de la buena humanidad, sino, oiga, hay un camino por delante que no está creado y que se puede crear, ¿no? Somos incompletos, no sé si es la palabra correcta, pero pues se los dejo a ustedes que son los filósofos. Sí, yo creo que en eso que preguntas está capturado como un poco el espíritu de lo que yo quería decir hoy, es que, que nos sirve esta tecnología para pensar qué somos, o en qué nos estamos convirtiendo, o en qué nos hemos convertido. Y nos invita también a ser creativos en eso y a hacer apuestas. Primero, en una reflexión consciente sobre cuál es el contexto y esto cómo está imbricado con otras dinámicas, reconocer lo que nos gusta y lo que no, y hacer apuestas, ¿no? Y jugar un poco y experimentar y probar y equivocarnos, claramente. Eh, Ahora, en relación con esto, el lenguaje que mencionaba Leonardo, yo he encontrado útil una forma de pensar la escritura y el ejercicio académico de citas y de los aparatos críticos de los textos y eso, que me ha resultado interesante para enmarcar la inteligencia artificial generativa en ese contexto, y es pensar la escritura como relación social, no solo como proceso de pensamiento, eso sí, sino como relación social. Por ejemplo, un ejemplo que me encuentro todos los días y es un párrafo en el cual hay 8 autores citados, pero nombre y año, ¿m? Y no página. Si uno lo mira críticamente, pues, ¿qué piensa? Digo, yo quiero mirar cómo se están atando unas ideas con otras, pero son 8 libros de 8 autores. ¿A qué horas? ¿A qué horas voy a coger los 8 libros para mirar de dónde está sacando la idea precisa que está intentando atar con la otra idea, con la otra idea, con la otra idea? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer ahí? Generando la idea de que hay un consenso que le da autoridad a aquel quien está escribiendo. ¿Mm? Pero no se está mostrando cómo me estoy relacionando yo con las ideas de los otros.
para reconocerles, para ser solidario, para cuestionarles, para preguntarles. Es decir, hay una forma más honesta de pensar la escritura y la lectura, que sería pensarlo en términos de procesos, de cómo construyo yo relaciones con otros y con otras. Y ahí la pregunta por la ética es fundamental, como es fundamental cada vez que nos vamos a relacionar con otro o con otra, ¿sí? Claro, lo que pasa es que entonces ahí la escritura se vuelve una cosa, yo me imagino, más placentera, pero también un poco más angustiosa, porque hay que pensarse con mucho cuidado. Cada vez que yo voy a poner una idea en juego, cada vez que voy a relacionarme con otro, cada vez que voy a decidir citar a uno u a otro o a otra, y cada vez que voy a leer en qué situación me estoy poniendo yo en relación con quien escribe y quienes aparecen ahí. Entonces, pensar los textos, la escritura y la lectura en términos de relación social, creo que abre otra perspectiva en relación con las inteligencias artificiales generativas. Y otro punto más, que creo que decía Nicolás, y es, claro, es que nosotros estamos, o nosotras estamos en un contexto en el cual, pues, judeocristiano, en el cual la idea del ser superior juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, por eso cuestionamientos tales como si las inteligencias artificiales finalmente nos van a superar o si va a haber una inteligencia artificial que pueda hacer todo sobre todo o que saber todo sobre todo. Pero este es un contexto cultural particular, no el único. Y en ese sentido tampoco es la única posibilidad de ser de la inteligencia artificial. Hace poco, en otro contexto, nuestra colega Lina Luna, experta en la cultura china y directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, nos contaba que, contrario a lo que sucede en nuestro contexto, en el contexto chino, la inteligencia artificial no se piensa desde la perspectiva de un ser superior, sino que se piensa muy en función de la armonía y del mantenimiento de un status quo en términos, pues, de lo común. Pues esa es una inteligencia artificial distinta. Puede que los procesos técnicos sean similares, pero el marco cultural determina en buena medida las posibilidades de lo que pueda darse allí. Ahora, no es necesario irse a China para ver, bueno, a veces sí es necesario irse a China para ver la diversidad cultural, pero no debería serlo en la medida en que nuestro país es multicultural. Y requiere de pensamiento en diferentes escalas temporales y en diferentes escalas espaciales. Complejo. Eh, entonces, si empezamos a plantear un marco más complejo, probablemente veamos otras posibilidades con respecto a la inteligencia artificial. Lo que pasa es que lastimosamente hoy en día nos cuesta más trabajo, nos parece más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero eso es un problema de marco mental y ese es un problema filosófico. Por eso es que la filosofía de Leonardo se ha puesto de moda y ahora no tenemos 2 estudiantes, sino 10, porque cada vez se necesita más gente capaz de problematizar para mostrar que aquello que suponemos que es normal puede ser de otras maneras. Sí, yo también quiero decir una cosa, yo estoy muy de acuerdo con los comentarios de Santiago, y lo pongo en estas palabras, digamos, cuando apareció el chat y estas inteligencias generativas y empezó la competencia entre Microsoft y Google, bueno, yo creo que toda esa discusión y esa competencia estaba montada sobre esto que en filosofía llamamos como el ideal prometeico, es la idea como de que la técnica nos va a salvar, de que por fin llegamos a la cima de algo y que esto ya, mejor dicho, va a resolver los problemas todos, todos, los importantes y los no importantes, los técnicos y los no técnicos, y la gente se va a quedar sin empleo y la vida se va a transfigurar, en fin. Una cosa así ya casi como incluso escatológica. Eh, pero bueno, no es el caso, no está pasando, de hecho ya pasó un poco bajo la espuma, y entonces estamos dándonos cuenta ahora, no tanto el ideal prometeico, sino otra cosa que llamamos el desnivel prometeico, que eso es cuando nos damos cuenta de que nuestras habilidades técnicas
van más rápido que nuestra capacidad para imaginar los sentidos de esa técnica. Ese concepto de desnivel surge justamente cuando surge la bomba atómica, un poco de contexto, porque los seres humanos fuimos capaces de crear una bomba atómica, usar una bomba atómica, y no nos dimos cuenta de las dimensiones éticas, políticas, morales que eso implicaba. Y la transformación de qué significa ahora para un ser humano que podamos extinguirnos gracias a la técnica. Entonces, esta idea de que nuestras capacidades técnicas van más rápido que nuestra capacidad para pensarlas, entenderlas, imaginarlas, creo que estamos viviendo un momento de ese estilo. Y es que ya sabemos muchas cosas de lo que hace y de lo que podría hacer, y especulamos de todo lo que podría llegar a pasar, pero la pregunta por el sentido, por la dirección de lo que puede pasar con esto, como en China, por ejemplo, o aquí, pues está abierta. Y eso hace la cosa más interesante, porque eso le da un nuevo protagonismo justamente a las ciencias sociales y a las humanidades. Porque nos damos cuenta de que el avance tecnológico, la capacidad generativa de esta inteligencia, pues está muy bien y es muy potente, pero definitivamente hay cosas que no resuelve y que no puede resolver. Es más, en mis diálogos con el chat, pues me doy cuenta que es un filósofo bien malo, en mi opinión. ¿Sí? Llega a nivel Wikipedia y hasta ahí llegó. Entonces me hará algún buen resumen, me hará un extracto de un PDF, me ahorrará tiempo, alguna cosa de traducción, pero es un mal filósofo. Y eso me reconforta, porque entonces yo sé que todavía tenemos mucho sentido y podemos mucho aportar sobre esta situación. Entonces, muy como en el sentido de la pregunta de Nicolás, sí, creo que la inteligencia artificial, pues no es por mucho, no puede llegar a ser como el objetivo final, ni el punto de llegada, ni la idea de perfección que uno podría llegar a pensar, nada de eso. Al contrario, es más bien como un avance tecnológico impresionante, y tenemos todavía la tarea abierta e interesante de pensar el sentido. Y eso es atractivo, interesante, y bueno, parte de la idea de este evento es justamente eso. Sí, ahí me hiciste recordar también en relación con el contexto chino y japonés. eh, la maestría allí se alcanza vía imitación. Imitar a los grandes maestros de tal manera que cada vez más voy entendiendo y refinando esa práctica hasta que finalmente yo, repitiendo y repitiendo, me voy convirtiendo en un maestro. No se puede aprender como hacemos algunas veces, por ejemplo, para estos espacios, aprender rápidamente muchas cosas para ir a repetir, porque la idea es ver las diferentes aristas de un problema, y eso solo se logra durante mucho tiempo y vía imitación. ¿Cómo pensar eso y esa manera de entender la maestría en términos de nuestra preocupación por la originalidad, por el no plagio, por los derechos de autor y este tipo de cosas? Si en últimas, me pregunto yo, buena parte de lo que tiene que ver con la producción de conocimiento es precisamente imitar a quienes lo han hecho de las mejores maneras. Y como dice ese dicho ahí, es construimos sobre los hombros de otros y otras. Entonces, eh, ¿por qué ese afán? eh, ¿Por qué ese afán por lo original y lo propio, ¿no? ¿Y cuánto de ese afán tiene que ver precisamente con el culto a la propiedad privada y a la generación de valor a partir de ahí? Y eso abre camino a las prácticas hacker, por ejemplo, y a los planteamientos comunitarios, y a esa otra vertiente de la tecnología que es la vertiente abierta. Eh, de hecho, la vertiente abierta, no sé si ustedes oyeron los comentarios a propósito del lanzamiento del ChatGPT-4, del 4, cuando lanzan su artículo mostrándonos que este ChatGPT
es mucho mejor que el 3.5 en términos de una cantidad de exámenes, como por ejemplo los exámenes para ser abogado en Estados Unidos, o el GRE, o el GMAT, y otros exámenes. Resulta que una de las conclusiones que se saca a partir de leer ese artículo es que OpenAI es cada vez menos open. Y es cada vez menos open porque cada vez hay más dinero de las grandes corporaciones, Microsoft, Amazon, Google, y estamos compitiendo para que las inversiones den el mayor rédito posible. Y eso no es necesariamente compatible con la apertura y la posibilidad de una tecnología cada vez más amplia e incluyente. Sí, adelante, Nicolás. Ahí es donde les contrapregunto nuevamente, ¿no les da la impresión que en esta idea que hay en la facultad sobre la formación en investigación, desde el pregrado y toda esta cosa, hay una posibilidad para los científicos sociales de, qué sé yo, de invadir la programación, de invadir las ingenierías en esta posibilidad de apertura, en donde ya no son disciplinas limitadas, en donde estamos esperando a que el ingeniero nos termine el algoritmo, sino que somos las personas que estamos pensando los problemas de otra escala, también interviniendo a la escala del código, donde sería una cosa bastante interesante, por lo menos pensarla y plantearla. Sí, Nicolás, pero quizás tú sabes más que cualquiera de nosotros que hay diferentes formas de acreditar y de valorar ciertas áreas de experticia y que en el ámbito de la programación, por ejemplo, estos créditos vía cartón y certificados académicos no son lo que impera. Es decir, ¿usted qué sabe hacer? ¿Con quién se ha formado? ¿Cómo se ha relacionado? Y en esa medida, eso se parece un poco más a la idea de formarse con maestros y en la práctica que la acreditación vía educación institucionalizada. La pregunta ¿es la universidad el espacio más favorable para generar una revolución, una radicalización hacker de la democracia? ¿O habrá que pensar en otros espacios, otras educaciones y otras formas de articulación? En ese sentido, yo les recomiendo, por ejemplo, echarle una mirada a una cooperativa española, madrileña, que se llama Traficantes de Sueños, que además de ser librería, es editorial y es universidad nómada. Ahí hay una apuesta de educación militante, hacker, para la transformación de los espacios, la radicalización de la democracia y la reducción de las desigualdades. Ahora, yo me pregunto, ¿es este el espacio más favorable para ello? No sé si sí o si no, totalmente, pero hay que pensar esa tensión. Sí, a mí la pregunta de Nicolás me parece, ya la he formulado dos veces y la parafraseo diciendo como, ¿qué tanto tenemos que los científicos sociales que aprender a programar para poder Ajá, entender ajá. como el corazón que hay ahí y evitar sesgos, injusticias algorítmicas, entender cuál es la fuente de los datos? Bueno, y yo le diría, digamos, en términos pragmáticos, pues el ideal es que sí, ojalá uno pudiera ser filósofo, además con posgrados y además con formación en ciencia de datos y en programación. Eso sería ideal. El problema es que en términos como de tiempo y vida, eso supone muchísimo trabajo. Y lo digo porque actualmente pues estamos pues, trabajando con ciencia de datos, con el programa de ciencia de datos, y estoy viendo la formación que estos muchachos están haciendo justamente como científicos de datos, y también están haciendo una apuesta porque ellos no solo se conviertan en personas diestras en programación y cosas técnicas, sino que además pues en el espíritu de la universidad externado, pues que tengan una formación humanista, ¿sí? Con los valores de la universidad. Entonces, ahí filosofía puede hacer un aporte súper interesante porque puede plantear unas preguntas éticas a partir de lo que significa ser un científico de datos. Esto me hace a mí reflexionar sobre que un filósofo o un humanista o un científico social difícilmente puede alcanzar la destreza técnica y al revés.
estos científicos de datos muy buenos y todo lo que tienen que hacer, cuando se conviertan en especialistas, difícilmente pueden como ser llamados científicos sociales. Entonces, mi intuición como mi primer acercamiento es más bien que lo que tenemos que hacer es equipos interdisciplinares. ¿Sí? Y la interdisciplinariedad en la facultad y en la universidad, al menos, bueno, en la facultad la hemos entendido como entre ciencias sociales, con unos marcos conceptuales ya establecidos, incluso con una posición política ya como más o menos establecida, pero creo que la interdisciplinariedad también se puede entender entre lo cuanti y lo cual. Y yo creo que eso podría ser muy valioso, porque ellos ven cosas que nosotros no, y viceversa. Entonces, no sé si necesitemos la formación, si podemos construir equipos, pues, que podamos entendernos. Y esa apuesta me parece que puede ser una solución para la propuesta de Nicolás. Ah, sí, y adelante el profesor Norma. Ya, para un poquitico pensar eso que dijiste de si esta es la universidad. No, mira, la universidad como la conocemos, es decir, esas instituciones así como las conocemos y sobre todo la universidad empresa como las conocemos, están desapareciendo. Es decir, van a desaparecer y eso va a ocurrir muy rápido, porque como el primer mundo sabe que su única fortaleza ahora es ciencia y tecnología, el conocimiento, porque no tienen materia prima, porque no tienen mano de obra, porque están en la olla de recursos. Entonces, tienden a proteger muchísimo ese conocimiento, mientras que hay ese otro movimiento grandísimo de que el conocimiento tiene que ser libre, tiene que ser como el agua, un servicio público, gratuito para todo el mundo, como el aire. No es una cosa que está en una empresa y que toca pagar para que a uno le den de a chorritos, ¿sí? Entonces, eso va a desaparecer y las empresas, las grandes multinacionales, tienen ya sus propias universidades. Ellos forman su gente. Conozco varios, incluso alumnos de nosotros, que fueron cooptados por alguna gran empresa de esas y que los formaron desde la A. Lo primero que le dijeron fue, olvídese de lo que usted aprendió en América Latina, olvídese. Y empiezan todo un proceso de cero, para formarlos en el punto que a ellos les interesa y les hacen firmar unos contratos de confidencialidad en que incluso tienen prohibido usar los celulares personales dentro de la empresa. Tienen prohibido, tienen supervisado y tienen registrado todas las cuentas de internet, todas las cuentas que tienen, la comunicación que tienen con la gente, con quien están, porque tienen que firmar que ellos no van a compartir ese conocimiento de ninguna manera. ChatGPT, olvídese, no puede haber. Y lo que hay son grandes equipos de colaboración, porque ahora el conocimiento es colaborativo, por lo que tú dijiste, Leonardo. No es posible que yo me aprenda las 10 disciplinas que necesito para resolver el problema del cambio climático. Se toca entre todos, cada uno pone su pedazo, pero toca aprender a comunicar con los otros. Esa es la nueva universidad. Aprender a trabajar con el otro, aprender a servirme de ese conocimiento y que el otro pueda servirse de mi conocimiento para producir una cosa diferente aquí entre los dos, o los tres, o los cuatro, o los cinco. Ahora tenemos una cosa perversa que es esa de los 15 que firman un artículo y después el otro pone otra vez a los 15 y después el otro pone otra vez a los 15 y nadie da cuenta de lo que escribieron ahí ni tienen idea de qué escribieron. Entonces, eso se va a modificar radicalmente, porque esa universidad, como la conocemos, pierde sentido rápidamente. De hecho, la gente está buscando eso, que donde yo puedo ubicarme, donde yo puedo hacer proceso, porque es que las universidades trabajamos sobre producto. Muéstrame el producto, es proceso. ¿Usted en qué se está convirtiendo? El cuento que tú dices del maestro como en la Edad Media, que aprendías con el maestro, pero ¿cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que estás haciendo como proceso? Eso es lo que cuenta ahora y eso es lo que se evalúa. No que si se sabe el quinto renglón, el código número no sé qué, no. Entonces, toca prepararse un poquito para eso
Y yo pienso que pues ahí en ciencias humanas sí recojo la misma idea de que las ciencias humanas tienen la oportunidad, porque van a tener que lidiar con los problemas que se generan allá en el otro lado, de la construcción de la nueva sociedad, ¿sí? Que va por la tecnología y el crecimiento, y eso ya no fue más, ya no fue más. Entonces, le toca a las ciencias sociales hacer propuestas muy novedosas y muy radicales sobre cuál es esa nueva sociedad que vamos a construir. Tiene la oportunidad, es el momentico, mejor dicho, único, antes de desaparecer debajo de cualquier técnica. Bueno. Sí, sí, Norma, gracias. Me haces pensar en dos cosas. Uno, este tema de la interdisciplinariedad. Uy, sí, grave. Durante la Segunda Guerra Mundial se generaron los proyectos más grandes, más importantes y más exitosos, entre comillas, de trabajo interdisciplinario. Por un lado, el proyecto Manhattan y por el otro, las bombas atómicas y por el otro, también en las ciencias sociales y humanas. Y una expresión de eso que salió a la luz a partir del escándalo fue el proyecto Camelot en América Latina. Y esa interdisciplinariedad funcionó muy bien con financiación militar de los Estados Unidos, entre otras cosas porque el problema de investigación estaba claro y había unidad en relación con eso. Era el enemigo, ganar la guerra. La pregunta es, ¿qué otros problemas hay? ¿Y qué papel juega la filosofía ahí para problematizar? ¿Sí? Porque la interdisciplina per se no es necesariamente un diálogo para la radicalización de la democracia, ni la transformación para la reducción de las desigualdades, ni todo eso, sino cómo construimos problemas en torno a los cuales haya la posibilidad de un diálogo interdisciplinario. Eh, y la cuestión de los problemas es cómo nos relacionamos también. ¿Cómo hacemos ese diálogo posible? El problema que planteaba Leonardo y que planteaba Nicolás es un problema que hay siempre que uno se dedica a la filosofía de la tecnología. Y es que uno hace filosofía de la tecnología y entonces tiene que entender cómo funciona la tecnología. ¿Sí? Y hay un cierto conocimiento necesario para eso. Pero hay una vertiente de la filosofía de la tecnología que es claramente ingenieril y se dedica a pensar problemas para la tecnología, no a problematizar necesariamente la tecnología. Bueno, ¿será posible construir problemas más interesantes en diálogo interdisciplinario para la transformación democrática? Porque la interdisciplina para la guerra ha sido muy potente, y no solo en Estados Unidos. Eh, es posible pensar en otra interdisciplina, y yo sí creo que estamos en un muy buen momento, entre otras porque, por ejemplo, las transformaciones políticas, incluso políticas institucionales, y un cambio de matiz en términos de evaluar la investigación, en términos de apropiación social del conocimiento, abre un camino por el cual sería posible empezar a trabajar en ese sentido del que estaba hablando, donde ya el paper solo en una revista de alto impacto no es suficiente, donde lo que se espera es que el conocimiento se construya con otros y sirva para otros y en términos de lo común. Esa es otra apuesta política institucional que hace que se abran caminos distintos. Ahora, la esperanza no habría que ponerla toda ahí en la política institucional. Yo creo que sin la posibilidad de abrir problemas de manera más interesante y de dialogar y producir en torno a ellos, no habrá transformación ni no habrá otra inteligencia artificial posible. ¿Sí? Pero no olvidar que esos cambios institucionales bien aprovechados pueden abrir caminos distintos. Esto es muy distinto al contexto en el cual la inteligencia artificial solo se pensaba en términos de negocio. Lo que hay hoy es otra cosa, menos clara, menos articulada, pero a mi juicio más interesante, y es una oportunidad interesante para hacer otras cosas.
Muchas gracias, Santiago. Bueno, veo que ya no hay más preguntas ni intervenciones. Yo quiero terminar con una pregunta final y creo que vamos cerrando. Eh, digamos, es una pregunta un poco para la especulación, un poco propositiva y sería, Santiago, ¿cuál cree usted que pueden ser las perspectivas a futuro de la relación entre la inteligencia artificial y la academia? ¿Hacia dónde cree que puede parar esto? Su posición es un poco, no sé, tal vez optimista o si puede advertirnos de algunos peligros. Bueno, no sé, un poco para la especulación. Y antes de cerrar, quiero mencionar que en el chat dejo el enlace para el formulario de asistencia. Les agradezco si por favor lo completa. Gracias. Pues no sé, Leonardo, pero espero que sea una oportunidad para poder tener cada vez más diálogos y espacios de práctica común como este, ¿m? De tal manera que entre todos y todas vayamos haciendo una inteligencia artificial mejor en una academia mejor, más interesante, más pertinente, más democrática y más justa. Eh, mm, en parte, lo que sea la tecnología, esta y otras, a futuro, depende de lo que hagamos en conjunto y de aquello por lo que luchemos y de aquello que soportemos o no. ¿M? No se nos olvide que hay otros ámbitos, como por ejemplo la Escuela de Ciencias Políticas de París, que decidió que sus estudiantes no van a utilizar el ChatGPT. ¿M? Como una decisión políticamente consciente y una apuesta por otra cosa. Bueno, también existe la posibilidad de no uso, de uso limitado, de diseño de tecnologías propias y más cosas. El imperativo tecnológico, existe la demanda de adaptarnos cada vez más rápido y de mejor manera a las transformaciones tecnológicas, pero a veces vale la pena parar y decir para dónde vamos, qué queremos y cómo nos organizamos para que sea de otro modo. ¿Me escuchan ahí? Perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí, Tengo un problema con... Santiago. Señora, No, para decirte que gracias por la idea y por haber hecho estas cositas así, que toca empezarla a hacer, pero hay que empezar a abrirse y hacer combo con gente de afuera, porque la facultad está muy enclaustrada. Adentro, yo con yo, yo con yo, yo con yo. Hay que abrirse porque hay muchos movimientos y hay mucha gente que está pensándola y que está también buscando alianzas y que toca, porque eso termina en un gran movimiento al que toca participar. ¿Sí? Eso toca, de sí, todas sí. maneras. Yo aprovecho entonces para comentarles que dentro de la universidad, pero con gente de afuera, estamos generando un espacio que se llama la Comunidad de Prácticas sobre Inteligencia Artificial. Y ahí Chévere. hay gente articulada, por ejemplo, de la Academia Colombiana de la Lengua, hay gente articulada de la Facultad de Derecho, hay gente desde el ámbito corporativo, está la biblioteca, estoy yo, bueno, y se están generando espacios de participación y también de práctica en relación con las inteligencias artificiales generativas, donde la intención es esa, precisamente, abrirnos a otras posibilidades y sobre todo incidir en las posibilidades de futuro que se abren y las que no queremos que se presenten. Ya. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias a todos. Ok, me alegro verlos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y un gusto haber Bueno, podido compartir este espacio. chao. Muchísimas gracias entonces. Creo que si no... Gracias, Leonardo. Un Muchas abrazo. gracias por el conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos su participación, su interés, su asistencia. Y bueno,
Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Santiago, por su tiempo. A ti, Leonardo, gracias. Hasta luego. Chao, Muchas Norma. gracias. Chao, Fabio. Adiós, Elizabeth. Hasta luego, muchas gracias. Santiago, muchas gracias por todo. Un abrazo. A ti, Fabio.